Bien, continuamos con esta serie de vídeos sobre la teoría atómica y vamos a pasar al siguiente gran investigador que surge en 1808. Fijaros que han pasado muchos años desde el siglo III a.C. y Dalton empieza a realizar experiencias en el laboratorio y se encuentra pues con que sus experiencias no cuadran con, digamos, con lo que se puede predecir a partir de las teorías continuistas de Aristóteles y de Platón que, digamos, estaban vigentes en esa época. Y entonces decide retomar las ideas de los atomistas en función de los resultados que obtiene, pero fijaros que hay una gran diferencia entre los filósofos griegos y Dalton. La gran diferencia es que los filósofos griegos, digamos que no realizaban experimentación o, digamos, despreciaban un poco la experimentación. Y sin embargo Dalton sí que recurre a la experimentación y por lo tanto trata de comprobar las ideas y los enunciados que él va formulando a partir de, ya digo, de sus experiencias de laboratorio. Bien, entonces lo que dice Dalton vuelve a retomar las ideas de los atomistas y dice que la materia está formada por partículas indivisibles llamadas átomos. Es decir, si dividimos la materia llega un momento que no la podemos dividir más y encontraríamos unas entidades elementales a las cuales llamamos átomos. Decía además que los átomos de un mismo elemento químico son todos iguales entre sí. Quiere decir que si nosotros tenemos átomos de hidrógeno o átomos de oro, como veíamos un poco más arriba, todos los átomos serían iguales entre sí. Si tenemos átomos de oxígeno, todos sí, en tanto en masa, con forma, como en tamaño. Eso sería otra de las ideas de Dalton. La tercera idea es que los compuestos se forman al unirse a átomos de dos o más elementos en proporciones sencillas. Es decir, no vamos a utilizar números decimales, sino que va a ser de 1 a 2, de 1 a 3, de 1 a 4. Por lo tanto, aquí tenéis, por ejemplo, en la molécula de agua, pues que tendríamos que está formada por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno y todas las moléculas de agua iguales de la misma manera. Y aquí tenéis el H2O2, que sería el agua oxigenada, que sería otro compuesto diferente, pero que también guardarían todas sus moléculas la misma proporción. Y por último, en las reacciones químicas se producen porque los elementos que forman parte de las moléculas se intercambian. Entonces aquí, por ejemplo, tendréis dos moléculas de hidrógeno combinándose. Aquí esto sería el esquema de lo que nosotros llamamos una reacción química, que es una ecuación química, aunque está colocada de forma gráfica. Aquí vemos dos moléculas de hidrógeno. Fijaros, la primera molécula formada por dos átomos de hidrógeno, la segunda también por dos átomos de hidrógeno, que reacciona con una molécula de oxígeno. Esta flechita se lee para dar y esto serían dos moléculas de agua como las que vimos antes. Siempre recordar que si nosotros tenemos al principio pues 4 átomos de hidrógeno formando dos moléculas, al final tenemos que tener esos 4 átomos de hidrógeno más estos dos de oxígeno también. Por lo tanto, no desaparecería ninguno, sino que simplemente se transformarían y se reagruparían para formar compuestos nuevos. Bien, esta es la teoría de Dalton, es una teoría muy sencilla, ya digo, basada en la experiencia, y a partir de aquí, digamos que se empieza a desarrollar la química como ciencia y no como, digamos, como una rama menos desarrollada de la ciencia que era en ese momento, a la que se le llamaba alquimia, y que todavía tenía muchas relaciones con el oscurantismo y con el esoterismo. Muy bien, en el siguiente vídeo pues veremos cómo evoluciona esta teoría a una nueva teoría. Siempre vemos que en función de que las experiencias nos piden que reformemos la teoría, porque la teoría no explica todos los fenómenos que nosotros podemos observar. Entonces, cuanto más experimentación se va a hacer, pues entonces más diferente, o digamos, vamos a tener que ir van a tener que van a aparecer experiencias nuevas, cosas que no podemos explicar con las antiguas teorías, y vamos a tener que remodelarlas para que nuestra teoría pueda explicar la realidad. Siempre tiene que ajustarse la teoría a la realidad, no al revés, la realidad a la teoría. Bien, en el siguiente vídeo veremos entonces el siguiente modelo atómico. Hasta la vista.